Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra tertulia aquí en el canal de los artistas libres. Estamos con un excelente invitado que nos ha hecho el honor de todo su tiempo ocupado de poder estar en este ratito con nosotros y compartir todo su trabajo intelectual que ha estado desarrollando durante muchos años. En la tertulia de siempre nos va a acompañar nuestro querido amigo Gastón Escudero. Muy buenas noches, Gastón. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos felices de contar con este gran amigo que vamos a presentar inmediatamente. Es el padre Gabriel Calvo Zarraute. Muy buenas noches, padre. Muy buenas, querido Ricardo y querido Gastón, y es para mí un placer y un privilegio poder estar acompañado por, como dicen los taurinos, por semejantes primeras espadas. Gracias, padre, gracias. Hacemos lo que podemos. Desde acá, desde Chile, nosotros hemos seguido su trabajo. Yo he podido leer 2 libros, estoy terminando este libro de Roma a Berlín, que me ha encantado, y bueno, y todas sus participaciones en las redes, en las conferencias, el Toro, los amigos de Homo Legens, etcétera, etcétera. Así que somos gente que ha estado muy afín en esto que consideramos, claro, que es una batalla espiritual, pero finalmente es una guerra que profundiza todas las áreas del espíritu, ¿no? No solo es una batalla cultural, sino que es una guerra espiritual. Y todo su trabajo nos ha permitido profundizar un poquito más en esto. Así que aquí estamos contentos de poder estar con usted y hablar de este último libro, que esperamos que sea una trilogía, como así lo anunció, ¿no? Este es el capítulo 1, el volumen 1 de lo que va a ser una trilogía. No sé cómo se irán a llamar los otros, pero este se llama De Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Un título bien interesante. Hay que explicar un poquito a qué se refiere. Y bueno, para eso lo tenemos a usted. Si quiere, hacemos un panorama general de lo que es el libro y después podemos entrar un poquito en los 2 primeros capítulos y tal vez, dependiendo del tiempo, poder en otro capítulo, o sea, en otro episodio de nuestras tertulias, seguir ahondando en este libro y en todos los temas interesantes que tiene. ¿Qué le parece, padre? Magnífico, magnífico. Comienzo por el título, De Roma a Berlín. Lo que hago es parafrasear a un libro de 1967 de Ralph Bilgen, que se titula El Rin desemboca en el Tíber, que es la primera historia que se hace del Concilio Vaticano II, y la hace este hombre, Ralph Bilgen, que era un misionero norteamericano, que no era ningún tradicionalista, y que durante el concilio es el que se encarga de la oficina de prensa en lengua inglesa. Entonces es lo que cuenta en esa obra es simplemente una crónica periodística, lo que él ha visto, lo que él ha oído, y es significativo
evidentemente, el título que él mismo elige. El Rin desemboca en el Tíber, es decir, todos los países que baña el río Rin de Centro Europa, Alemania especialmente, Francia, también Holanda, Suiza, Bélgica, pues esos teólogos, asesores de aquellos obispos y aquellos cardenales, son los que llevan la batuta durante el Concilio Vaticano II, son los que marcan los ritmos, son los que fuerzan a Juan XXIII a echar abajo todos los documentos que se habían redactado previamente y empezar ex novo, empezar de nuevo desde cero, rehacer todos los documentos como ellos pretendían, con sus corrientes teológicas, especialmente la Nouvelle Théologie, la nueva teología, y dentro de ella podríamos hablar también de una teología moderna, como dice un gran teólogo tomista, un gran filósofo tomista, Ignacio Andregen, y ahí también pues estarían sobre todo algunos alemanes, ¿no? Esta teología moderna tiene unas bases filosóficas que son las de la filosofía moderna, que son absolutamente incompatibles con la religión católica y que pues la teología que procede de ahí es una teología degenerada y como la propia filosofía idealista de corte germánico, pues una teología secularizada. Pues por ejemplo, en el caso, esto es muy patente en el caso de Karl Rahner, que reduce toda la teología a cristología para acabar reduciendo la cristología a antropología y sustituir el mensaje sobrenatural y trascendente de la Iglesia tradicional por un mensaje completamente inmanentista, horizontalista y de tejas para abajo. Entonces, ese título que elige Bilgen, el Rin desemboca en el Tíber, pues habla, creo que no se puede sintetizar mejor con esa metáfora todo lo sucedido en el concilio. Entonces, yo juego con ese título y como Rin ya ha desembocado en el Tíber, y creo que los efectos son innegables para nadie que mantenga un mínimo de actividad neuronal, ahora es Roma la que mira hacia Berlín, la que devuelve a Berlín todo lo que ya se ha sentado en ella. Más Berlín como representación del quinta esenciada del protestantismo, porque era la capital luterana por excelencia, la capital prusiana. Bien, en este primer volumen, la protestantización de la Iglesia Católica, para nuestros seguidores, yo siempre aconsejo que se pongan delante del espejo y repitan 8 o 10 veces protestantización, 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 y así ya se acostumbran al palabra y no se les atasca. Yo no invento ese término, lo encuentro en un historiador español, grandísimo historiador, Ricardo de la Cierva, que lo utiliza para designar pues esa revolución que se inicia al final del concilio, el posconcilio, que creíamos que aquello era pues poco menos que lo más parecido a las plagas de Egipto, y hoy podemos contemplar que aquello, comparado con el momento actual que estamos viviendo en la Iglesia, pues será una balsa de aceite, una balsa de aceite. Entonces, como bien decía Ricardo, pues tengo previsto que sea esa trilogía. En este primer volumen me he centrado en una especie de statu questionis, es decir, ¿cómo estamos? La situación actual es esta, apunto con cierta brevedad, sin caer tampoco en superficialismos, pero con brevedad, ciertas constantes que ya se estaban produciendo y acrecentándose progresivamente, y por eso se ha llegado a este momento, pero sobre todo intento centrarme en el momento actual para después, en un segundo volumen, Dios mediante, que intentaremos que pueda salir, creo que lo conseguiremos para las Navidades, en ese segundo volumen, que se titularía, porque es una trilogía, de Roma a Berlín, volumen 2, el volumen primero, la protestantización de la Iglesia Católica, y el volumen segundo sería la Iglesia que se hizo moderna, la Iglesia que se hizo moderna, porque creo que ahí ese concepto es clave para comprender todo este viraje, todas estas transformaciones que desde 1962-65 está viviendo la Iglesia Católica, el concepto de modernidad, porque esto es realmente lo que está en juego desde entonces. Es decir, sí, el catolicismo tiene que abrazarse a la modernidad, porque abrazarse a la modernidad significa supeditarse a la modernidad, al fin y al cabo, y este es precisamente el error
el pecado original del Vaticano II, que es ese ayornamiento, como dijo el Papa Juan XXIII, esa apertura a los signos de los tiempos, a la positividad que había en la modernidad, que yo la verdad, no, por más que investigo y estudio, no la encuentro por ningún sitio, no todo lo contrario, y que además creo que es bastante significativo que justo la Iglesia se abrace a la modernidad con el Vaticano II, precisamente cuando la modernidad ya es un cadáver putrefacto, porque el Vaticano II acaba en 1965 y en 1968 con la revolución sexual, con la revolución cultural del Mayo francés, por ubicarla históricamente en una fecha concreta, nace pues la posmodernidad, que es lo único peor que la modernidad, la posmodernidad. Luego su volumen segundo giraría en torno a esta noción de modernidad en distintos ámbitos comparado, utilizo para esa comparación la obra de un autor clásico. Por ejemplo, en un capítulo voy a analizar la relación de San Agustín con los maniqueos, en otro la continuidad que trata Aristóteles entre la ética y la política, entre la ética nicómaco, cuya última frase con la que cierra la obra es la frase que une precisamente la siguiente obra, que es la política, y así puedo seguir tampoco quiero aburrir a nuestros seguidores, pero así podría seguir, pero va a ser ese segundo volumen, si Dios quiere, más centrado en las cuestiones en el campo de las ideas, en las cuales es innegable, absolutamente innegable, que se ha producido una ruptura. Como se ha producido esa ruptura, esa brecha no ha hecho más que crecer con el paso de estas ya 6 décadas y ha desfigurado por completo no solamente el contenido doctrinal que la Iglesia transmite, sino su propia vida interna, su propia disciplina, su propio culto litúrgico y demás. Porque, por poner un ejemplo, y no me voy a enrollar más, en el Concilio Vaticano II se abraza la democracia después de la Segunda Guerra Mundial como el único sistema político que parece viable e incontestable. La democracia liberal y la socialdemocracia occidental, es decir, el pacto, el consenso entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y eso implica renunciar al derecho natural, que había sido la custodia de ese derecho natural en la Iglesia Católica, renunciar a toda la teorización del derecho natural que se hace pues, desde Francisco de Vitoria y los grandes tratadistas de la Escuela de Salamanca, porque la democracia liberal es un régimen de opinión y la democracia liberal, pues como dice Kelsen, Hans Kelsen, el famoso jurista positivista alemán, pues una democracia, pues lo que determina la verdad y el bien es el número de votos. No hay verdades inmutables y estables. Pero si has roto con el derecho natural, con la política, con la base de la política católica, de la política del magisterio político católico que tenía la Iglesia, que desde entonces deja de existir, ya desde entonces no se emite por parte de los pontífices enseñanzas, magisterio, encíclicas, como había hecho León XIII, como había hecho Pío XI, sobre el magisterio político de la Iglesia, y entonces habla de católicos en política, que es algo completamente distinto. Claro, esa renuncia al derecho natural ha llevado a que 50 años después, pues la batalla que se está produciendo actualmente en la Iglesia Católica sea por la defensa de la ley natural. Claro, como has cedido el terreno del derecho, ahora estás peleando para que no te acaben de arrebatar los tuyos propios el terreno de la ley natural. Y ahí tenemos pues ese documento nefasto de Fiducia Supplicans del 18 de diciembre de 2023, donde se pretende que se bendigan parejas homosexuales, parejas unidas de forma contraria a la naturaleza, y que eso se pase como algo querido, deseado, bendecido por Dios y no como un grave pecado que Padre,
Usted decía que, claro, la modernidad, todo lo malo que conlleva, y la posmodernidad, que vendría siendo más malo que la modernidad, y pareciera que el wokismo le está ganando, o sea, termina siendo como la expresión máxima de la posmodernidad. Para que nuestros amigos vayan entendiendo por qué es mala la modernidad. Bien, la modernidad siempre hay que tener muy claro la claridad de conceptos para no equivocarnos, porque algunos para defender la modernidad caen en la ridiculización y la caricaturización de aquellos que se oponen a la modernidad. No es lo mismo la edad moderna como tiempo histórico, como tiempo cronológico, evidentemente, que comienza en 1492 con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y que finaliza en 1789 con la Revolución Francesa. No se trata del tiempo cronológico histórico como tal de la edad moderna, sino de la modernidad como un plexo, un conjunto de ideas erróneas que tienen como base el principio de subjetivización. La subjetividad vendría a sustituir al realismo, porque lo que es propio de la época anterior a la modernidad, que es la época de la Edad Media, de la cristiandad, es la época de la filosofía realista y del realismo. Y el realismo, pues muy bien lo sintetiza Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, significa que la verdad depende del objeto, no del sujeto. La verdad es la adecuación entre entendimiento y la cosa. Luego, hay un realismo. Mientras que la modernidad lo invierte. Entonces, la verdad depende del sujeto. Depende del sujeto que percibe y no del objeto en sí. Y esto, evidentemente, comienza a cobrar bríos con Descartes, pero ya está previamente en el nominalismo de Occam, en el siglo XIV, en el otoño de la Edad Media, que era Huizinga, y antes incluso que en Occam con Escoto y su voluntarismo, donde pues, él establece que la voluntad está por encima del entendimiento. Entonces las cosas no es lo que yo percibo de ellas, sino lo que yo decido de ellas, ¿no? Esto podría pensar alguno de estos seguidores que es retrotraerse demasiado, ¿no? Estamos hablando allá del siglo XIV. No, pero es que esto hay que, lo que decías tú, Ricardo, del wokismo, esto hay que mirarlo también con nuestros ojos del siglo XXI. Es decir, la ideología de género y la transexualidad no es otra cosa que esto mismo. Es decir, yo soy Gabriel, pero si me autopercibo subjetivamente como Gabriela, pues mi voluntad así lo decide, la realidad no importa, el hecho biológico en sí no tiene la menor importancia y entonces yo puedo modificar mi cuerpo a placer. El Estado además me lo va a pagar todo el proceso de hormonación y las consiguientes operaciones de ablación, por decirlo de alguna forma, y de esa forma yo me autopercibo como Gabriela, ¿no? Pues, o como Michael Jackson, que se autopercibía como blanco. Bueno, pues no sé, a lo mejor pues Ricardo Gastón, pues podéis autopercibiros como que tenéis 18 años, yo ya puestos, ¿no? Entonces, esto es uno de los ingredientes y de las características fundamentales de la modernidad. Por lo tanto, niega que haya un orden previo, un orden establecido en la realidad que el hombre tiene que asumir y que tiene que respetar. Pues se niega la ley natural y se niega también, por lo tanto, cualquier intermediación, ¿no? Y por eso el sola scriptura, el sola fides de Lutero, porque en esa modernidad, en ese que es un proceso histórico, hay una serie de etapas. Hay una revolución o los inicios de una revolución filosófica, que es lo que acabo de decir que se produce en el ocaso de la Edad Media con Occam y antes con Escoto. Después eso va a dar pie a la revolución religiosa de Lutero, 1517. El siguiente episodio es la revolución política de 1789 en Francia, la revolución con mayúsculas. Luego eso vendrá después la revolución social
del comunismo, del marxismo-leninismo en Rusia en 1917 y que culmina, como antes decía, en esa revolución sexual, cultural de mayo del 68 francés. Y yo siempre me atrevo a decir que estamos en el siguiente, ya incluso y último episodio de ese proceso revolucionario, donde ya no es solamente la revolución sexual y cultural, porque esto que acabo de decir, querido Gastón, querido Ricardo, si se lo hubiéramos dicho a los que estaban en el mayo francés del 68, les hubiéramos dicho, mira, yo me autopercibo como Gabriela, luego soy Gabriela, nos habrían techado de locos. Luego también ya se ha superado esa revolución sexual y cultural y ya estamos en la revolución antropológica. Es la revolución ya absoluta, la disolución y el nihilismo completo, como decía el famoso sociólogo polaco Zygmunt Bauman, el estado de disolución, la sociedad líquida y fruto de eso, pues las dos enfermedades también, como dirá el psiquiatra Viktor Frankl, las dos enfermedades, las dos patologías típicas de la posmodernidad, como son la depresión y el suicidio. Luego, todo este proceso de subjetivación, de desconexión de una realidad trascendente, de la realidad trascendente, mejor dicho, que es Dios, de la ley natural, de ese ordenamiento que Dios ha inscrito como Dios creador en su creación, pues nos ha llevado a este callejón sin salida, al que la Iglesia desde el Vaticano II, en mayor o menor medida, o mejor dicho, cada vez en mayor medida, pues está colaborando por acción y por omisión. Entonces, padre, podríamos resumir diciendo que la modernidad consiste en poner al individuo como el centro del mundo. El individuo es la fuente de la verdad. Y cuando digo el individuo me refiero a lo que el individuo con su voluntad quiere que sea la verdad. Hasta que ya en esta etapa de disolución final, de revolución antropológica, incluso el mismo ser humano es sustituido. Es sustituido, y esto se ve perfectamente, no sé allí en Chile, pero en nuestras sociedades occidentales europeas se ve perfectamente cuando la gente, en lugar de tener hijos, decide tener mascotas, que tener Los perros, perrijos, por ejemplo, ¿no? Esto es muy significativo. Esto es muy significativo. Cuando la gente rechaza el dogma católico porque le parece obsoleto e irracional y, sin embargo, se abraza a un ecologismo animista, a un culto a la naturaleza, a una personificación, o mejor dicho, incluso a una deificación de la naturaleza propia, pues, de las tribus bárbaras europeas anteriores a la evangelización de la Edad Media, ¿no? O de las tribus precolombinas en América, o incluso de los pueblos vikingos del norte de Europa, de Escandinavia y de Noruega. Luego ese proceso en el que el individuo se coloca en el centro, al final ha llevado a la negación del propio individuo, porque negar a Dios creador tarde o temprano conlleva negar la obra mayor de ese Dios creador, que es la única criatura creada a su imagen y semejanza, que es el hombre. También ahí, por eso, antes os comentaba esa cuestión de la transexualidad, que eso también este fenómeno que está produciendo, de que cada vez hay más, yo no sé cómo lo lleváis en América, pero en Europa cada vez hay más niños y jóvenes que están pidiendo la operación de cambio de sexo. Luego, esto que son realidades dramáticas, o incluso, mejor dicho, más que dramáticas, trágicas, porque ya no hay vuelta atrás, después de semejante barbaridad quirúrgica, pues muestran perfectamente que sin Dios nada humano puede quedar en pie. Es verdad que la modernidad implica la secularización del espacio público y implica la secularización especialmente del orden jurídico-político. Es cierto, pero todavía las sociedades se mantenían confesionalmente cristianas. Eso en la modernidad. Lo que ha ocurrido en la posmodernidad es que
el poder político cada vez más contrario y más hostil al cristianismo y a lo que conlleva unido al cristianismo, que son esas verdades naturales, esas verdades de ley natural, de filosofía del sentido común, pues cada vez se ha vuelto más beligerante hacia ellas y ha colaborado a ese aceleramiento de la descristianización de la sociedad. En España es el caso paradigmático, a mi modo de ver, en 2 generaciones, en 3 generaciones, como mucho, en 3 generaciones, España ha pasado de ser, si no el país más católico de Europa, junto con Polonia, de los más católicos, para ser uno de los países más descristianizados y con el índice de natalidad más bajo de toda Europa y con una tasa de abortos totalmente espeluznante, con una tasa de eutanasia que no va a dejar de crecer, con una tasa de suicidios muy notable y con una tasa de esponsalidad de uniones matrimoniales ya no sacramentales que han caído en picado. En 20 años se ha pasado del 80% al 13%, sino en la propia incluso nuncialidad, esponsalidad a nivel meramente civil, también ha caído en picado. Es decir, se ha sustituido el matrimonio incluso como un simple contrato civil por debajo, en la legislación española, por debajo del contrato con una compañía telefónica o por debajo del contrato con cualquier tipo de empresa de sector laboral, incluso también ha caído. Yo he visto en el caso del arte, y yo creo que puede haber ahí alguna relación, padre, que este principio de inmanencia, este encerrarse en sí mismo, este tratar de ir construyendo esta propia verdad. En el caso del arte se ve claramente que comenzando la modernidad empieza a producirse ese cambio, donde ya la creación no es la fuente de la belleza o de la belleza como trascendental, sino que lo que se busca es simplemente la expresión de este ente humano o extraño, digamos, que se dice creador, pero que esa creación viene de sí mismo, porque pierde contacto con la realidad. En el arte también se nota una especie de abandono hacia todo el legado, hacia todos estos antecedentes condicionantes, históricos, culturales, biológicos, que permiten que el ser humano tenga raíces y que permiten que el ser humano siga creciendo y avanzando. Es un constante partir de cero. Es decir, tengo que ser original, esta enfermedad loca de ser nuevo cada día, o sea, sin crear algo que no tenga ningún precedente y totalmente innovador. Pero en el fondo lo que se está negando es todo ese proceso histórico. Entonces, ya yo veo ahí un paralelo, ¿no? Como la verdad ya no es posible, sino que cada quien va construyendo su verdad, también se produce esta cosa de negar toda la historia, partir de cero cada día y por lo tanto me reinvento. O sea, hoy ya ni siquiera tengo esta carga biológica. Entonces, mañana me invento, mañana soy Doris o María. Y el arte va manifestando eso, pero tremendamente, porque podemos encontrar hasta pinturas invisibles, esculturas invisibles, en donde ya no hay nada que ver. Esa verdad objetiva no se manifiesta, sino que el arte se construye en el interior, en la cabeza de cada ser humano, donde no hay nada. Has dado la clave cuando has hablado de los trascendentales del ser, la unidad, unum, la verdad, verum, unum, verum, el pulcrum, la belleza, unum, verum, pulcrum, unidad y el bonum, unidad, bondad, verdad y belleza. Claro, negar los trascendentales del ser es negar el ser en sí mismo, o sea, negar la realidad objetiva, extramental, no fabricada por la subjetividad del ser humano en sus percepciones a priori. Bueno, ahí es un poco la crítica de la razón pura de Kant.
Bien, y esto es lo que se ha llevado al arte. Es decir, en el fondo es una negación de la existencia del ser. Y por lo tanto, la negación de la existencia del ser supremo. Tú lo has enfocado en un terreno más neutro, yo lo enfoco en un terreno artístico religioso, es decir, el arte religioso, que es un completo horror y error, las dos cosas, al negar el ser, al negar precisamente lo como Dios se define en el Antiguo Testamento y en la Sagrada Escritura, cuando le dice a Moisés, yo soy el que soy, en la zarza ardiente, yo soy el que soy. Dios mismo se está identificando, se está definiendo como el ser, como la fuente del ser, como el ipsum et ens subsistens, que dirá Santo Tomás, el mismo ser subsistente. Pues al negar, evidentemente, el ser, niegas también en el terreno artístico la concretización de ese ser, del ser divino, que es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, la encarnación de Jesucristo. Luego todo el arte religioso desde los años 50, incluso esto no comienza con el Vaticano II, ya viene de antes, pero es cierto que después se acelera y se profundiza en esa degradación. El arte religioso en el 97%, y soy generoso y benévolo con el 97%, es un arte que niega la encarnación, es un arte que propugna la desencarnación. Entonces, el arte sacro, el arte sagrado, el arte religioso, no tiene, o mejor dicho, busca no reflejar la verdad de Dios, la verdad de la encarnación, la belleza de la encarnación de Jesucristo. También, como dice el Salmo, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Entonces, por eso vemos que las representaciones artísticas, especialmente de estos últimos 50 años, a nivel, en el plano estrictamente religioso, hay una toma de postura activa y operativa por el feísmo, así de sencillo, así de simple, por la fealdad. Es decir, iglesias, templos construidos nuevos que parecen bancos o búnkeres de una guerra nuclear, ¿no? En lugar el templo que debe conducirte a la belleza de la contemplación divina. Las imágenes religiosas, es verdad que hay todavía buenos artesanos que fabrican imágenes religiosas realistas que mueven a la contemplación, ¿no? Y a ese recogimiento. Y por eso yo siempre suelo decir, y más aquí en este lugar hispánico tan querido, que el arte por antonomasia de la hispanidad, de la cristiandad hispánica, sin duda alguna, es el barroco. No tengo nada contra el gótico, me parece un arte bellísimo. El románico me parece algo menos bello, pero estos ya son gustos personales, pero el arte por antonomasia de la cristiandad es el barroco, sin duda alguna. Es el arte de la contrarreforma, el arte tridentino, mejor dicho, post-tridentino, aunque haya un barroco francés, austríaco, italiano, pero hay unas características centrales. Eso se ha abandonado por completo. El terreno musical, ¿no? El terreno musical, la polifonía barroca de Luis de Victoria, de Palestrina, el canto gregoriano, todo eso se ha sustituido a nivel artístico pues por canciones pues, sentimentaloides, copias baratas de ritmos mundanos que no mueven para nada al alma a trascenderse, a ponerse en contacto con Dios nuestro Señor, con un Dios que es verdad y que es amor, sino que simplemente buscan pues mover sentimientos y bueno, pues la sustitución de los órganos por las guitarras que son aporreadas en misericordia. Bien, todo eso forma parte, sean o no conscientes, evidentemente, muchos de esos protagonistas, de unas ideas de fondo, de una filosofía, de una teología de fondo
que no son católicas, porque no reconocen los trascendentales del ser, como antes decía, no reconocen que Dios es el ser subsistente y no reconocen la encarnación de ese ser subsistente en Jesucristo y la belleza que nuestros antepasados sí, ahí sí encontraban y que encontraban y por eso eran capaces de reflejarla y de expresarla en las obras artísticas. Y aunque es verdad que ya la Iglesia, especialmente desde el siglo XIX, ya no es la gran promotora del arte, ya no es la promotora, la custodia hegemónica y la creadora hegemónica y la gran mecenas de las creaciones artísticas, pero sí es cierto que especialmente desde mediados, sobre todo del siglo XX, pues esa propia degeneración del arte religioso ha colaborado a que sea más rápida y mayor la degeneración del arte profano. Claro. Padre, perdón, Ricardo, Adelante, no, adelante, adelante. ¿qué opinión le merece a usted la gestión de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI? Ellos, según yo entiendo, intentaron detener esta decadencia post-Concilio Vaticano II. Los documentos de ellos son, yo por lo menos los he seguido. En el caso de Benedicto XVI, yo seguía la catequesis de los días miércoles, que me parecía tremendamente iluminadora. En su opinión, constituyeron un aporte realmente conducente a detener esta crisis o más bien contribuyeron a profundizarla. No estoy convencido, no expreso una opinión, expreso un convencimiento, una convicción. Estoy convencido de que ellos no favorecieron conscientemente ese avance de la revolución, de la protestantización de la Iglesia Católica, esa deriva doctrinal, disciplinar, litúrgica, moral, porque además no es que sea una opinión personal mía, es que hay una evidencia externa, hay una evidencia empírica. Juan Pablo II hereda de Pablo VI una iglesia totalmente en ruinas, completamente en ruinas, y Juan Pablo II pues intenta en la medida de sus posibilidades reconducir una iglesia completamente a la deriva, totalmente a la deriva. Hay muchos, evidentemente, elementos positivos en el pontificado de Juan Pablo II, también hay muchos elementos negativos, siendo pues honestos, siendo honestos. Creo que hay más elementos positivos que negativos, eso también es verdad. Evidentemente, en el pontificado de Juan Pablo II, el problema con Juan Pablo II es su visión absolutamente idealizada del Vaticano II. Es decir, yo lo digo medio en broma, medio en serio, cuando nos reunimos sacerdotes y demás, es que Juan Pablo II no sabía decir dos frases sin citar al Vaticano II 3 o 4 veces. Esto es sintomático. Es verdad que el Vaticano II tuvo una acogida y una recepción muy distinta en la católica Polonia, que estaba resistiendo la dictadura de la tiranía comunista, a la que tuvo en otros lugares, donde fue la excusa para implementar todo un programa modernista de destrucción de la fe católica y de la Iglesia. Yo siempre señalo que hay dos textos especialmente decisivos del pontificado Juan Pablo II, que son la encíclica Veritatis Splendor de 1993. Invito a todos nuestros seguidores a que la lean, la relean, la estudien, merece la pena. Es el documento más importante de todo el pontificado de Juan Pablo II. El segundo más importante es la encíclica Fides et Ratio de 1998, de las relaciones entre la fe y la razón, donde habla además de ese carisma de sabiduría que Dios otorgó a Santo Tomás de Aquino como la gran cima de la sabiduría cristiana. Es evidente también que Juan Pablo II pasará a la historia como el autor del Catecismo de la Iglesia Católica,
especialmente la primera versión, del año de su promulgación, 1992, Sí. porque luego ya hubo una modificación en la segunda edición de 1997 con la referente a la pena de muerte, Sí. que no fue nada, absolutamente nada acertada, pero sin duda alguna será por lo que Juan Pablo II pasará a la historia, por esa reunión sistemática de los contenidos fundamentales de la fe católica, donde introduce toda la enseñanza del Vaticano II enriquecida con el depósito de la fe, con la tradición de los concilios, de los santos padres, de los santos, de citas de encíclicas anteriores al Vaticano II, aunque hay que reconocer que hay pocas, y donde se ve perfectamente dónde está la ruptura. Yo siempre pongo también este ejemplo. Si cualquiera de nuestros seguidores coge ese catecismo de 1992, promulgado por Juan Pablo II, insisto que es una joya. Y, por ejemplo, imagínense, pues van al índice y buscan el capítulo correspondiente al sacramento de la Eucaristía. Pues ustedes verán en el aparato crítico de las notas a pie de página que la inmensa mayoría son referencias al Concilio de Trento. Porque el Concilio de Trento lo que hace es, de cara a la controversia protestante, codificar toda la doctrina eucarística, que es principalmente la doctrina de Santo Tomás. Pero, por ejemplo, cuando acuden al catecismo a la sección de la libertad religiosa, ahí no está citado en el aparato bibliográfico a pie de página ningún documento ni ningún autor anterior al Vaticano II, porque era una doctrina que siempre la Iglesia había condenado, que es una doctrina que procede de la masonería y de la Revolución Francesa, del liberalismo, la libertad religiosa. Es verdad que hay que matizar entre libertad de conciencia y libertad de la conciencia, que no es lo mismo, Pero bueno, la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1983, con sus aciertos y sus errores, sobre todo el libro sexto, el libro de penas, el libro de sanciones, porque aquello era lo más parecido a la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, así pasaba, y si encima de que aquello era Alicia en el País de las Maravillas en lenguaje canónico no se ponía en práctica y era algo meramente ornamental, luego nos ha tocado llorar mucho con los casos que ha habido de abusos sexuales por parte de clérigos y de obispos, porque de por sí que el derecho penal se había suavizado hasta límites caricaturescos y vergonzosos respecto al anterior código de 1917, si encima además no se ponía en práctica, pues apaga y vámonos, así ha ocurrido. Pero bueno, pues yo creo que esta serie de elementos para tener una visión global del pontificado de Juan Pablo II son realmente de primera importancia. Los escritos sacerdotales, las cartas que dedica Juan Pablo II a los sacerdotes el Jueves Santo. Bien, hay también sombras, como el aquelarre de Asís en 1986, que para mí es uno de los grandes, o si no el mayor error del pontificado de Juan Pablo II, pero evidentemente la Iglesia que hereda a Juan Pablo II, insisto, completamente destruida y a la deriva, en ruinas, que le deja Pablo VI, es distinta a la que él deja, muy diferente, en el año 2005 cuando fallece. Esa Iglesia que después retoma su pontificado Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, podemos decir que sigue dando pasos de cara a la restauración, a cierta restauración, porque vuelvo a lo que antes decía Gastón, es que el problema está en que si tú pones un vaso con agua y le echas aceite y dejas ese vaso con agua y con aceite durante 300 años, no se van a mezclar. Entonces, el problema de fondo es el de la adaptación del catolicismo a la modernidad. Y es que no cabe más adaptación que el rechazo, que es lo que venían haciendo todos los papas del siglo XIX y del siglo XX hasta el Vaticano II. Y no hay más que leer sus encíclicas para contrastar el estilo no distinto, sino opuesto de las encíclicas de los papas posteriores al Vaticano II, porque los papas anteriores al Vaticano II, desde el siglo XIX, desde Pío VI, que es el primero que padece la Revolución Francesa, Pío VII, que después
también padece la tiranía napoleónica, bonapartista, están denunciando el mundo incapaz de ser habitado por seres humanos que está creando poco a poco la modernidad. Mientras que las encíclicas de los papas, los escritos posteriores a Vaticano II del resto de los papas, pues es muy hippie todo, ¿no? Hace el amor y no la guerra, en ese sentido. Entonces, Benedicto XVI encuentra saneados distintos aspectos, gracias al pontificado de Juan Pablo II. Él sigue esa línea puliendo más teológicamente. Sin duda alguna, el acto más importante del pontificado de Benedicto XVI es el motu propio Sumorum Pontificum de julio del 2007 para reconocer, pues como él dice en ese documento, que lo que era sagrado para las generaciones anteriores continúa siendo sagrado para las generaciones posteriores, e intentar entroncar lo que se ha desquiciado en la Iglesia desde el Vaticano II, que es esa relación con la tradición, con la Iglesia histórica, con el pasado de la Iglesia. No lo he dicho con Juan Pablo II, pero otro documento importantísimo de ese pontificado, que es escrito por el cardenal Ratzinger entonces, es la declaración Dominus Jesus sobre la unicidad de la salvación en Jesucristo. Y luego, evidentemente, el pontificado de Benedicto XVI es el de un papa teólogo, que incluso sus mayores y más férreos y fanáticos enemigos en ningún momento pueden negar la realidad que les está golpeando de que es un hombre de una cultura enciclopédica y profundísima. Y del mismo modo que antes recomendaba a nuestros seguidores Veritatis Splendor, pues como tú bien decías, Gastón, yo les recomiendo que lean lo mejor del pontificado de Benedicto XVI. Yo siempre me vanaglorio de que los 6 primeros años de sacerdote de párroco rural, allí en la frontera de Toledo con Ávila, en Gredos, en la Sierra de Gredos, pues pude leer todo el pontificado completo, todo enterito, todos los textos de Benedicto XVI en 2 ocasiones. Fue un propósito que me hice. Y las catequesis de Benedicto XVI, pues para mí es lo mejor, después de haber leído todo su pontificado, todos documentos, catequesis, homilías, encíclicas, discursos, audiencias, es lo mejor. Las catequesis sobre los santos de la Iglesia medieval, sobre los doctores de la Iglesia, la que tiene sobre San Agustín, él que era un profundo agustiniano, sobre San Buenaventura, sobre Santo Tomás de Aquino, los grandes padres de Oriente y de Occidente, es de un enriquecimiento inmenso. A mí me encantaría, lo que pasa es que no me da para más la vida, pero me encantaría poder hacer alguna vez una serie de programas explicando esas catequesis, la riqueza inmensa que hay condensada en ellas, pero en esa perspectiva que tiene Benedicto de entroncar la Iglesia post-Vaticano II con lo que habían sido 2000 años de Iglesia Católica y rechazar implícitamente a aquellos que pretenden que la Iglesia se refunda con el Vaticano II, el nuevo Pentecostés, del que habla sobre todo una escuela teológica conocida como la Escuela de Bolonia, de Giuseppe Alberigo, que tiene una historia del Vaticano II, si no recuerdo mal, son 6-7 volúmenes, gordísimos, y él pues sostiene esta tesis, ¿no? Pues en 1965 se produjo un nuevo Pentecostés y salió algo distinto. Salió algo distinto, eso es cierto, pero eso entonces implica ruptura. Entonces, y aquí termino, creo que ahí está la clave, es decir, lo que Benedicto XVI, heredando a Juan Pablo II, que también hereda a Pablo VI, tiene como idea de fondo es lo que él denomina en el discurso a la curia del Vaticano el 22 de diciembre del 2005 como la hermenéutica de la continuidad. La hermenéutica de la continuidad. Y entonces ahí Benedicto dice literalmente en ese discurso la hermenéutica de la continuidad dentro del mismo sujeto iglesia. Una lectura superficial pues reconoce que lo que está haciendo Benedicto es decir eso,
Sí, lo que antes era católico sigue siendo católico y lo que antes era protestante y era anticatólico continúa siéndolo. El aceite y el agua no se mezclan aunque les dejemos 300 años en el mismo vaso. Lo que ocurre es que dice que la continuidad se da en el mismo sujeto iglesia. No hay una iglesia anterior al Vaticano II y una posterior porque es el mismo sujeto iglesia que continúa. Pero lo que también está diciendo ahí Benedicto XVI, que no era ni mucho menos ningún ignorante, era un altísimo intelectual y un grandísimo teólogo, es que la continuidad no está en la doctrina, sino en el sujeto docente de la doctrina. No sé si me estoy explicando. Es decir, es como, no sé si tenéis hijos, Gastón, Ricardo, es como si vuestros hijos os dijeran, papá, ayer me dijiste blanco y hoy me dices negro, o gris, o verde pistacho. Y tú le dices, ya, pero soy tu padre, y tu padre es el mismo que te ha dicho que esto era blanco ayer y hoy te dice que es gris. No tiene por qué ser negro, pero bueno, o azul, ¿de acuerdo? Entonces, ese creo que es el problema y por eso vuelvo otra vez al núcleo y al concepto el eje alrededor del cual gira todo, que es el concepto de modernidad. Es decir, la Iglesia lleva desde el Vaticano II intentando adaptarse a la modernidad, pero lo que la Iglesia tiene que hacer es rechazar la modernidad y presentarse como una alternativa a esa modernidad y, por lo tanto, confrontar a esa modernidad, que no es otra cosa que lo que hizo la Iglesia primitiva, la Iglesia antigua, confrontar y presentarse como una alternativa al mundo pagano grecolatino, no adaptarse al conjunto de ideas erróneas que atravesaban las costumbres y el pensamiento pagano antiguo. Entonces, y concluyo, la renuncia y la abdicación de Benedicto XVI, y esto es una tesis del profesor Roberto de Mattei, de su magnífico libro, su obra que recomiendo a todos nuestros seguidores, Vaticano II, una historia nunca escrita, que siempre, perdonad mi nula humildad, pero siempre me gusta decir que ese libro se tradujo a español gracias a un servidor humildísimo y modestísimo, porque durante 2 años estuve dando la tabarra a la editorial Homo Legens para que lo tradujeran y lo sacaran. A mí un sacerdote amigo me lo dejó en italiano, yo no sé italiano, pero bueno, yo leía y entre 4 cosas que había escuchado a algún futbolista italiano y a los argentinos, que al fin y al cabo son italianos que hablan español, y sí, y alguna cosa también que sacaba por el latín, bueno, pues medio pude entender el libro de Mattei y aún así me parecía una maravilla, entonces lo tradujimos. Y esto es la tesis de Roberto de Mattei, insisto, a la cual yo, humildísimo y modestísimo, me adhiero por completo, y es que lo que sostiene es que la renuncia y la abdicación de Benedicto XVI es la constatación y el reconocimiento del fracaso de la hermenéutica de la continuidad, que como tesis, como principio, pues puede ser a nivel teórico, con esas lagunas que antes he señalado, de que la continuidad no está en la doctrina, sino en el sujeto docente de la doctrina, pero lo que se ha visto claramente es que eso ha fracasado por completo, porque si, Gastón, lo que tú me preguntabas, si esa labor de restauración que había llevado a cabo Juan Pablo II durante 27 años de pontificado, si esa labor de restauración que había continuado los casi 8 años de pontificado siguiente Benedicto XVI, era tal, ¿por qué se elige a un papa como el Papa Francisco, que está rompiendo completamente con esa línea del pontificado de Juan Pablo, con esa línea del pontificado de Benedicto, y prácticamente en 2 años solo, él es elegido en 2013, en 2015 ya había dinamitado por completo la herencia de los 2 pontificados anteriores. Luego va a resultar que no estaba todo tan ordenado y tan claro como muchos fieles de buena voluntad pensaban. Entonces no estaríamos como estamos. Es decir, que en el posconcilio de los años 70 se estuviera debatiendo sobre el celibato sacerdotal o sobre el sacerdote femenino, pero después de esos 2 pontificados y de esa claridad documental
que volvamos otra vez con estos temas, pues implica que no había habido una clarificación, no porque no lo clarificaran Juan Pablo y Benedicto, sino porque simplemente se había acatado por parte de muchas jerarquías, de la inmensa mayoría de las jerarquías, porque era lo que decía el que mandaba. Ya está. Aquí la tragedia está en la sustitución de la verdad por la autoridad, que es lo que se lleva a cabo en el Vaticano I, en 1870, con la Constitución Pastor Eternus, que delimita perfectamente el poder pontificio, lo que se considera infalibilidad, solamente en materia de fe y costumbres, cuando se proclama solemnemente en continuidad con la tradición ex cátedra, pero que hay un espíritu, igual que se habla de un espíritu del Vaticano II, hay un espíritu del Vaticano I, que es este espíritu jesuítico, porque además coincide con el auge de la Compañía de Jesús cada vez mayor, desde que en 1814 restablecida por Pío VII, de sustitución de la verdad por la autoridad. Entonces, no hay problema mientras la autoridad es católica, y Pío no era católico. ¿Cuándo empieza a haber problemas? Cuando la autoridad deja de ser católica. En el Vaticano I no hay problemas, en el Vaticano II empieza a haberlos porque ya hay una masa de obispos que no tienen un pensamiento católico, porque las bases filosóficas de la teología que les han enseñado ya están inficcionadas de modernismo, de filosofía moderna, insisto, especialmente idealista germánica. Por eso el Rin desemboca en el Tíber, porque era especialmente en los países donde se ha producido más esa secularización hegeliana y kantiana de la teología que les habían dado. Entonces, creo que lo que ha ocurrido es simplemente eso. Cuando la autoridad ha dejado de ser católica, pues el problema no ha hecho más que aumentar. Pero lo dejo aquí porque lo más trágico no es, como se constata, que haya muchos altos jerarcas que no tienen la fe de la Iglesia, sino que el problema es todavía más hondo y se bifurca en dos sentidos. En uno de ellos, no es que no solamente hayan dejado de creer en lo que la Iglesia siempre transmitió y enseñó, sino que no creen en el propio concepto de verdad. No creen que la verdad exista. Es decir, los que aplaudían a Juan Pablo y los que aplaudían a Benedicto, cuando Juan Pablo publicaba y denunciaba el crimen abominable del aborto y luchaba por proclamar la verdad católica moral, los que repetían el mantra de Benedicto XVI de la dictadura del relativismo, y Benedicto XVI estaba profundamente comprometido con el concepto de verdad, ahora son los que aplauden con las orejas, como focas también se hace falta, cuando se ha dejado de proclamar todo el mensaje moral que estuvo tan presente durante el pontificado de Juan Pablo II y también durante el de Benedicto XVI, ahí realmente hay un problema. Y ahí, por eso, la segunda bifurcación es un problema de fe, es un problema de espiritual, es una crisis espiritual, de falta de fe, de falta de enriquecimiento anterior, falta de oración, de vida de virtudes, de deseo y de práctica de una vida santa, evidentemente. Pero es que previo a eso es un problema filosófico. Es un problema epistemológico, gnoseológico, es un problema de no captación. Volvemos al principio con que la verdad depende del objeto y no del sujeto. Es un problema de percepción de la realidad. Y creo que con este ejemplo se comprende de forma sencilla. Una chica que padezca, digo una chica no por machismo, sino porque es una enfermedad que suelen padecer más chicas que chicos. Y suele evidentemente afectar más a personas jóvenes que a personas ya, pues como yo, que tengo ya todo el pelo blanco. Una chica que sufra anorexia, pero que fuera una católica modélica, de vida de oración, de confesión frecuente, no de asistencia a la misa, sino de vivencia, que viva la misa, pero tiene esa enfermedad de la anorexia, no se puede poner en duda de ningún modo que tiene una vida espiritual fuerte e intensa, pero esa anorexia
la lleva a tener una visión de sí misma, de la realidad, de lo que los otros tienen, esa visibilización que las otras personas tienen de ella, deformada. Entonces, creo que esas son las raíces principales de los problemas que estamos teniendo y que están desembocando en este colapso que estamos viendo en la Iglesia Católica, como no se ha conocido en otra época, porque hay una serie de elementos que la hacen completamente distinta y que sea inequiparable con las crisis anteriores que ha vivido la Iglesia, con la mayor probablemente anterior, que es la crisis arriana del siglo IV, y con la crisis protestante del siglo XVI. Y es que este es el fundamento de todos los problemas. No solamente es un problema de falta de fe, de vida interior, de oración, de espiritualidad, sino que previo a él una negación, una visión errónea de la misma realidad que nos está rodeando. No sé si te he podido responder, Gastón, pero por lo menos... Sí, me ha quedado claro, padre. Muchas gracias. Bien, estamos llegando al final del programa y les vamos a contar a los amigos que nos siguen, que ven este programa, que, bueno, hemos esbozado un poquito lo que aparece recién en el primer capítulo del libro. Así que está muy interesante. Para que voy a dejar aquí el link abajo en la descripción del video para que puedan comprar el libro. Acá en Chile lo más fácil es por Kindle, porque no hay una tienda de Amazon cerca. Al final el costo se vuelve el doble de lo que es el libro, en el puro envío. Pero con Kindle se puede acceder sin ningún problema. Perdóname, Ricardo, tengo que decir a nuestros seguidores que es un libro de 650 páginas, soy incapaz de escribir menos, perdónenme, lo siento, es un grandísimo defecto que tengo, ojalá pudiera escribir más breve. ¿Por qué es un libro de 650 páginas? Porque no doy nada por supuesto. Es decir, creo que es un acto de justicia que los lectores no tengan por qué tener una formación específica en el ámbito filosófico, en el histórico, en el jurídico, en el teológico, no tienen por qué tenerla, porque pueden haber estudiado otra materia en su vida de cara a su vida profesional, o simplemente no carecer de esa formación. Entonces, para evitar dar nada por supuesto, prefiero explicarlo todo y también de esa forma ayudar a que el lector pueda relacionarlo todo, en ese sentido de la unidad, de la armonía, mejor dicho, de la armonía de los saberes y esos cuatro planos, de la filosofía, del derecho, de la teología y de la historia. Entonces, esa es la cuestión, es el motivo principal por el cual mis libros suelen ser muy extensos. Si escribiera libros más breves, tendría que dar por sentadas muchas cosas que sí que haría que el lector no especializado se pudiera perder. Este libro de Roma a Berlín, como los anteriores míos, tengo que también que señalar que tiene muchísimos epígrafes para que se pueda ir haciendo una lectura poco a poco, y por eso, para que no sea atragante, y que lo que sí tengo que reconocer es que, no sé, tú, Ricardo, puedes aportar también tu experiencia como lector. Creo que no se hace pesada esa lectura. Intento poner un poco de pizca de sal, de ironía, de vez en cuando, esa ironía. Los que me siguen o los que me han escuchado, me han leído, pues ya conocen esa ironía mía. Decía Santo Tomás en la Suma Teológica, la segunda secunde, que la ironía es la inteligencia sin bondad. Bueno, pues reconozco que es el pecado que siempre me tengo que confesar. A menudo, de hace mucho tiempo, la inteligencia sin bondad. Pero bueno, que no se hace pesado, creo, Ricardo. Yo ahora, cuando acabe, sí que te pido esa apreciación tuya como lector, ya que es el comienzo, y que lo que pretende es que sea una obra de formación. Y para mí lo más gratificante es cuando las personas vienen a que les dedique el libro y veo que esos libros están trabajados, que están subrayados, anotados, y me comentan que, aunque es cierto que es una labor de perseverancia, hasta que acabas de comerte este ladrillo, pero sí me dicen también que es una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que ellos mismos van experimentando cómo con el transcurso de la lectura y de las páginas van comprendiendo, van
enriqueciéndose, ¿no? Van enriqueciéndose. Y ese es el motivo por el cual mis libros tienen esa peculiaridad. Yo, mis destinos sacerdotales, prácticamente todos, desde hace ya 16 años casi que fui ordenado, pues han sido casi todos destinos de destierro en los confines de la civilización occidental. Entonces, como eran todo aldeitas y pueblos pequeños, había mucho tiempo para, si querías aprovecharlo, en algo que fuera realmente enriquecedor, ¿no? Porque si no, lo único que podías hacer era sembrar un huerto o sacarte la licencia de caza detrás de los ciervos y los jabalíes, que es lo único que había en aquellos montes. Tenía más ciervos y jabalíes que fieles, de hecho, y entonces, bueno, pues opté por continuar el estudio intenso que había seguido en el seminario, y lo que intento con mis libros es compartir eso con los lectores, ¿no? Y también pues, con toda la difusión de los vídeos. Es decir, yo comprendo que para que la inmensa mayoría de las personas no han podido tener el tiempo del que yo he podido disponer y que no disponen de él por sus obligaciones familiares, por sus obligaciones laborales. Entonces lo que intento es, pues ya que Dios me ha concedido a mí ese tiempo y he podido aprovecharlo en esa profundización y continúo, pues voy a compartirlo con las personas. También por eso la última característica de mis libros es que son libros de libros. Y entonces por eso intento siempre que la bibliografía sea muy, muy numerosa y sea variada también, para que quien quiera profundizar en cualquier cuestión, pues de algún modo facilitarle también que pueda conocer las fuentes que he utilizado. Pero bueno, aquí lo dejo porque ya sabéis que soy como una persiana y me enrollo como una momia y no acabo. No, excelente. El libro yo encuentro que es fácil de leer en el sentido de que uno va penetrando la idea con facilidad, digamos, va ordenadita la idea y una cosa de arriba responde lo de abajo. No, encontré muy bueno. Me quedó en el tintero, lo podemos hacer en el próximo programa. Yo vi hay una especie de influencia determinante, me parece, entre el mundo moderno y la dialéctica que empieza a plantear Lutero, ¿no? O sea, bueno, no, Lutero no es el primero, como recién al comienzo del programa lo mencionó Padre, ¿no? Hay varios más, incluso parte de la escuela escolástica cae en parte en ese error, pero esto de lo que comentamos, ¿no? Espíritu y materia, y se empieza a romper esta unión que se había mantenido tanto en la doctrina filosófica y teológica de la Iglesia, y que a su vez recogía una tradición griega. Se empieza a romper entre espíritu y materia, entre fe y razón. Ahí con Lutero rompe eso, y bueno, y después ya en la modernidad entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? O sea, la cosa tiene que valer por sí mismo cuando es nuevo, y cuando no tiene ningún resabio de algo del pasado, porque si no no vale, o te critican de falta de originalidad o de creatividad, ¿no es cierto? Está esa premisa que tiene que ser completamente original, sin ningún precedente. Y eso va generando, ¿no es cierto?, esa misma distancia, creo yo, pero eso lo conversamos en el próximo programa. Y ni siquiera logramos entrar a lo que es la Agenda 2030, que eso sí que es un tema. Perdón. La Agenda 2030. Bien, Padre, le agradezco un montón que nos haya acompañado en este programa. Siempre les dejo las palabras al final a todos. Gastón, ¿quiere decir algo antes que el Padre se despida? Ya estamos bien pasados, en el programa anterior también nos pasamos mucho, así que solamente agradecerle al Padre Gabriel, y quedé muy entusiasmado con adquirir el libro y leerlo. Pues solo te pido una cosa, Gastón, y también aprovecho para decirles a Ricardo: sed críticos. Cuando leáis, sed críticos, os lo pido, ¿no? Es una petición que os hago personal, como sacerdote, como amigo, como escritor. Sed críticos, sacad punta a todo. Y decídmelo, por favor, decídmelo, porque es la única forma que tengo de corregir, de crecer y de mejorar, ¿no? Y termino
termino con una anécdota muy graciosa. El gran Marcelo Gullo, gran amigo, estaba leyendo de Roma a Berlín y me llamó por teléfono. Y me dice, ¿pero qué escribiste? Es que no quiero imitar el acento argentino, que no quiero que piensen que me estoy riendo de ellos, porque la verdad es que se me da bastante bien imitar el acento argentino. Y me dice, ¿pero qué has escrito aquí? Digo, no sé, ve a por el libro, voy a por el libro. Página, creo que me dijo 157, creo que me dijo. ¿Qué has escrito aquí del peronismo? Pero tú estás loco. ¿Pero cómo has puesto esto del peronismo aquí? Esto es un insulto para los argentinos. Y bueno, pero vamos a decir, pero tú, yo entiendo que cuando escribiste esto, lo escribiste en caliente y por eso pusiste esto tan llamativo. Digo, sí, pero comprendo que luego lo revisaste antes de entregarlo a la editorial. Digo, claro. O sea, que cuando lo revisaste en frío tampoco te pareció chocante. Digo, no, para nada. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas me ayudan mucho porque lo que ocurría ahí en definitiva era que había hecho una serie de afirmaciones cuando me refería al peronismo demasiado genéricas y que el peronismo, queridos míos, el peronismo es complicadísimo de entender y de explicar, ¿no? Y más para los que no somos argentinos. Entonces, bueno, por eso os invito, Gastón y Ricardo, a que Oiga, cuando padre, la obra, yo- cualquier cosa me la podáis decir con absoluta, de verdad, con absoluta sinceridad y con absoluta confianza. Mire, padre, Muy bien, padre. Muchas gracias por habernos acompañado al programa. Gracias a los auditores que han cordialmente invitados. Y bueno, tenemos una segunda y tal vez una tercera parte de esta profundización del libro del padre Gabriel. Así que muchas gracias, padre. gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Adiós.